Hola a todos, en este ejercicio vamos a construir una curva correspondiente a esta ecuación. Para ello vamos a hacer ciertos análisis. Primer análisis que vamos a hacer sería las intersecciones con los ejes. Para ello recordemos que para la intersección con el eje X debemos sustituir el valor 0 en la variable Y. Y así también para el eje Y tendremos que sustituir X es igual a 0. Primeramente hacemos con el eje X. Tenemos nuestra ecuación, sustituimos en la variable Y es igual a 0 y encontramos que sale X es igual a 0. Entonces eso quiere decir que la intersección de nuestra ecuación aquí con el eje X es el punto 0, 0, es decir, el origen de coordenadas. Luego hacemos el mismo procedimiento para el eje Y. Sustituimos el valor X es igual a 0 en nuestra ecuación y encontramos que también Y es igual a 0. Es decir, que también la intersección de la ecuación que nos ha dado el ejercicio con el eje Y también es el origen. Luego hacemos otro análisis, que sería la simetría. Para ello debemos recordar que para encontrar la simetría con el eje X debemos sustituir Y es igual a menos Y. Para la simetría con respecto al eje Y debemos sustituir X es igual a menos X y con respecto al origen debemos sustituir, ambas igualdades. Entonces hacemos con respecto al eje X. Tenemos nuestra ecuación, sustituimos la variable que aquí mencionamos y vemos que si ha variado totalmente los signos de los términos de nuestra ecuación. Es decir, comparamos con el original y vemos que solamente han cambiado dos de los términos. Es decir, aquí era negativo, se volvió positivo y aquí tenemos positivo y se volvió negativo. Pero este término no ha cambiado. Eso significa que entonces nuestra ecuación no es simétrica con respecto al eje X. El mismo análisis hacemos con respecto al eje Y. Tenemos nuestra ecuación, sustituimos esta expresión y encontramos esta expresión. Vamos a comparar también con nuestra ecuación original. Aquí vemos que solamente un término ha cambiado, es decir, este era negativo y ahora es positivo. Entonces también podemos concluir que no es simétrica respecto al eje Y. Por último, tenemos con respecto al origen. Debemos sustituir ambas igualdades. Sustituimos en nuestra expresión y encontramos que también solamente ha cambiado uno de los términos. Es decir, aquí era positivo y ahora es negativo. También entonces concluimos que no es simétrica con respecto al origen. Pasamos al siguiente análisis, que sería la extensión de la curva. Para ello tenemos ciertos ítems que seguir. Tenemos que con respecto al eje X debemos despejar nuestra función en función a X y analizar esos valores para los cuales está definida nuestra función. Tenemos el eje X, entonces tenemos nuestra ecuación, hacemos el despeje, aquí tenemos factor común, esto está multiplicando, va a pasar a dividir y analizamos esta función. Aquí tenemos un denominador, entonces sabemos que el denominador no se debe anular, es decir, debe ser distinto de 0. Entonces, X debe ser distinto de 5. Por lo tanto, tenemos que el valor de la X pertenece a todos los reales, pero menos el valor 5. Luego hacemos el mismo análisis para el eje Y. Debemos despejar la función en función a Y. Entonces, tenemos nuestra ecuación. Como vemos que es una ecuación cuadrática, vamos a recordar la fórmula cuadrática. Entonces, siendo así los valores A es igual a 1, B es igual a menos Y y C es igual a 5Y. Sustituimos todos estos valores en nuestra fórmula cuadrática,
hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos esta expresión. Tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos un radical. Entonces la cantidad subradical está debajo de un radical con índice par. Entonces sabemos que esto tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces hacemos el análisis de esta inecuación y obtenemos que y debe ser menor o igual a 0, unión y mayor o igual a 20. Por lo tanto, así tenemos que la extensión de nuestra curva es x pertenece a todos los reales menos el 5, si solo si también tenemos los valores de la y, que es y menores o iguales a 0, unión con el conjunto de la y mayor o igual a 20. Luego tenemos las asíntotas. Para hallar las asíntotas verticales realizamos el mismo procedimiento que hemos realizado en el punto anterior. Para ello vamos a usar ya la expresión de nuestra ecuación despejada y analizamos en este caso el denominador que tenemos aquí y encontramos que x es igual a 5, entonces esa es una asíntota vertical. Luego tenemos la asíntota horizontal, sería nuestra expresión que sería en el punto anterior, en el segundo punto. Entonces, como aquí no tenemos ningún denominador, no tenemos asíntota horizontal. Luego tenemos el punto de la representación gráfica. Entonces, esta sería nuestra ecuación y nuestra tabla de valores, aquí tenemos, y esta sería la gráfica. Aquí podemos observar que esta curva verde sería nuestra curva en sí, y aquí está efectivamente nuestra asíntota que hemos hallado, que era x es igual a 5. Muchas gracias por su atención.